Hechos capítulo 12. Voy a estar leyendo a partir del versículo 5. Hechos capítulo 12, versos 5 en adelante. Gloria a Dios. Cuando usted lo tenga, dice un amén fuerte. Aleluya. Hechos capítulo 12, verso 5, dice así la palabra del Señor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismo. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Quiero usar esta historia para hablarle de cómo el Señor liberta. Vamos a ver la liberación del apóstol Pedro, pero en realidad su ejemplo en la historia nos va a enseñar cómo el Señor puede librar nuestras vidas también de muchas situaciones en las que a veces nos vemos envueltos. Por supuesto, quizás ninguna de las que nosotros estemos viviendo quizás no parece una de estas, en el sentido de una cárcel física, de una acusación, de una persecución. Recuerde que esta historia se da en medio de una persecución a la iglesia fuertísima. Está la iglesia siendo perseguida, y al parecer Herodes encontró gracia. Fíjese, hermano, Herodes encontró gracia en los judíos porque había metido a la cárceles a otros y había matado a Jacob, el primer apóstol muerto. Lo había metido en la cárcel y después lo había matado a filo de espada, dice la Biblia. Y versículos antes del que estoy leyendo dice que los judíos estaban contentos por lo que Herodes había hecho. Y como Herodes se dio cuenta que los judíos se alegraron, entonces dijo: entonces hagamos otra vez esto. Y entonces mandó a traer a Pedro y lo apresó. Quizás la idea de él también tenía la idea de matarlo, aunque la Biblia dice que lo iban a soltar después de la Pascua. Pero esta historia, al igual que todas las historias de la Biblia, sean positivas o negativas, siempre tienen enseñanza para nosotros. Digo negativas porque hay historias en la Biblia en que los creyentes hicieron lo malo.
Por ejemplo, Acán, cuando se robó de lo que habían ganado allá en Jericó, se robó lingotes de oro, mantos babilónicos, y ese pecado le costó caro a él y le costó caro al pueblo del Señor. Quiere decir que los malos ejemplos siempre pueden enseñarnos. Amén, hermano, ¿está de acuerdo conmigo? Bueno, y ¿qué más le puedo decir? Hay de aquellos que no aprenden de lo que hicieron mal. Porque entonces se vuelve, cuando uno no aprende de lo que hizo mal, entonces se vuelve necedad en uno. Estar haciendo el mismo error y el mismo error y el mismo error, ese ya es necedad, ese es no aprender de los malos errores. Pero mejor si aprendemos de los malos errores que ya hicieron otros. ¿Y para qué pasar nosotros por ese mismo mal error? Hay por lo menos 4 o 5 enseñanzas que esta historia nos puede dejar en el corazón. Acompáñenme a ver algunas de ellas. Hechos 12:5. Acompáñenme ahí, por favor. No nos vamos a salir de Hechos 12, así que no hay forma que usted se pierda de la Biblia. Ahí dice el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuántos dicen amén? Primera enseñanza: la iglesia siempre debe de estar dispuesta para la oración. No solo porque las cosas van bien en la vida podemos orar. Más bien cuando las cosas se ponen difíciles es cuando más necesitamos orar. Pero una cosa es entender la necesidad y otra cosa es estar dispuesto. Son dos cosas diferentes. Mucha gente mira la necesidad de la oración, pero no viene a orar. Aleluya. Eso quiere decir que falta disposición. Porque si yo sé que la oración me va a ayudar, ¿qué tendría que hacer, hermano? Pues ir a orar, hacer tiempos de oración, hacer oración en mi casa, hacer oración en la mañana, hacer oración en la noche, no perderse la oración de los martes, no perderse ayuno, ninguno de esos me perdería si yo sé que la oración me va a ayudar para sobrellevar o soportar las diferentes pruebas en las que estamos. Pero lo que yo veo en este caso, que es importante que usted y yo lo aprendamos, es que la iglesia estaba pasando por un tiempo sumamente difícil, y yo diría que de las más difíciles que la iglesia ha pasado en las historias de la iglesia. Este es el inicio, el arranque de la iglesia, y desde que arranca la iglesia empieza a tener oposición. Fíjense, desde que la iglesia arranca, la empiezan a perseguir. Desde la que la iglesia nace, ya nace, hermano, con oposición, con persecuciones, con miras de ponerlos en la cárcel. ¿Por qué? Porque acaban de crucificar al Cristo, y por supuesto todo eso ya había traído una revuelta al pueblo judío. La revuelta era que ese maestro llamado Jesús estaba trayendo una revolución a ese lugar. No solamente una revolución en contra de los romanos, sino que los judíos, los religiosos, se miraban, hermano, como en peligro que un maestro tuviera tanta aceptación entre el pueblo judío.
Recuerde usted que sanó cojos, sanó ciegos, sanó paralíticos, sanó enfermos, echó fuera demonios, libró multitud de gente que estaba endemoniada. Entonces ganó tal popularidad Jesús en medio de los judíos que los religiosos sintieron que era un peligro Jesús. Ahora lograron, diríamos que los judíos pensaron, ya logramos matar a Jesús. Eso es lo que habrán pensado. Pero resulta que, como usted y yo sabemos, Cristo no se quedó en la tumba. Cristo resucitó. ¿Cuántos dicen amén? Y esa resurrección trajo otra revolución. Porque todos los que tenían miedo cuando vieron a Jesús morir en la cruz, algunos dijeron, no, mejor vámonos de regreso, vamos a pescar, vamos a hacer esto otro. Pero cuando Cristo resucitó y se les apareció, hermano, con pruebas, como dice la Biblia, con pruebas indubitables, entonces la iglesia ganó fuerza. Los discípulos ganaron fuerza. Entonces empezaron a ver que la muerte de Cristo no había detenido el avance de los discípulos. Más bien la muerte de Cristo y su resurrección habían levantado los ánimos del pueblo de Dios y ahora estaban listos para seguir predicando el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted está dispuesto a orar? Aleluya. En todo tiempo y en todo momento. Eso es lo que tenía la iglesia. La iglesia del principio tenía disposición para orar. Apresaron a Pedro en esta ocasión y quiérase o no, Pedro y los otros apóstoles eran vistos como los líderes de la iglesia. Recuerde que Pedro fue el que se levantó a predicar. 3,000 se convirtieron, 5,000 se convirtieron. Y el avance de la iglesia, hermano, era pero espectacular. Porque estaba sobresaliendo todo. Arrestan a Pedro. No es casualidad que arrestaran a Pedro después de matar a Jacob. Si podríamos decir, si Pedro era como de los máximos líderes de la iglesia. No es casualidad que cuando más el Señor te está bendiciendo y haciendo crecer, es ahí exactamente donde el diablo tira para detenerte. Si el Señor te está bendiciendo en el trabajo y te está haciendo prosperar y te está levantando, de repente aparece un problema en el trabajo. Y resulta que no tan fácil, pues. Resulta que es con el mero jefe. Resulta que es con el jefe inmediato. Y entonces uno dice, pero ¿y ahora que iba tan bien toda la cosa? Sí, es que el diablo sabe dónde tirar, hermano. Pero el punto es que la iglesia hacía sin cesar oración. Primer elemento que aprendemos es que la iglesia debe estar dispuesta en todo tiempo. En todo tiempo debe de estar lista para orar. Qué bueno es saber que a veces mandamos un mensaje a los hermanos que están dentro de nuestro grupo de oración. Aparte de los que venimos a orar, hay un grupo ahí de oración y qué bueno es que los de oración siempre estén ahí como dispuestos diciendo, sí hermano, amén, vamos a orar. Sí hermana, vamos a estar orando. Yo espero que todos tengan esa misma disposición, pues. Porque eso es lo que tenía la iglesia del principio. Y eso es lo que usted y yo también necesitamos. Número 2. Segundo elemento. Vamos al verso 7, por favor. 12:7 de Hechos.
Gloria a Dios. Verso 7 dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas, oiga, y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí hay otro elemento importante. Cada vez que el diablo está preparando cómo apresarte, Dios está preparando cómo liberarte. Aleluya. Cada vez que el diablo está preparando cómo apresarte y cómo detenerte, Dios está preparando cómo liberar tu vida y mi vida. Qué maravilloso es saber que el Dios que tenemos no se cansa de hacernos el bien, hermano. Qué maravilloso es saber que el Dios que tenemos no se cansa de hacer misericordias, no se olvida de nosotros. Qué maravilloso es saber que Dios siempre, oiga hermano, siempre está dispuesto para auxiliarnos. No todos están dispuestos a veces como para echarnos la mano en momentos difíciles. Algunos sí, quizás algunos otros no. De repente usted llama a la 1 de la mañana a alguien y dice: mire hermano, fíjese que me quedé en el camino. Aleluya. Pues normalmente uno le llama a gente más de confianza, porque sabe que no le puede pedir eso a cualquiera, pues, ¿verdad? Entonces tiene que llamar a alguien de confianza, a alguien muy cercano, a algún buen familiar, algo así, como para que le digan: sí, ¿a dónde te quedaste? Yo ahorita llego. Aleluya. Porque si no le habla a alguien así, lo más que seguro es que le diga: aló, ¿y dónde te y fíjese que me quedé, ¿me puede ayudar? Ay, llama a la grúa, hombre, llámala. ¿Verdad? Pues no todos quizás estarían dispuestos a echarle la mano en algún caso así. Pero lo maravilloso es que Dios siempre está dispuesto. Lo maravilloso es que siempre el Señor está listo para extender su mano. El diablo está dispuesto a apresarte, Dios está dispuesto a liberarte. Dele un aplauso al Dios de los cielos, si se anima. Algunos creen que Pedro, bueno, de hecho la Biblia dice que estaba dormido, Estaba dormido ahí. Cuando el ángel llegó y lo tocó, estaba dormido. Alguien puso un comentario bíblico donde dice: quizás Pedro le gustaba dormir bastante. Era como algo dormilón, puso el comentarista. Pero otro comentarista bíblico dijo: me parece que Pedro no es que estaba dormido por gusto, seguramente ya había orado Pedro, que Pedro era de oración. Y seguramente en esas experiencias es cuando el Señor te habla y el Señor le revela cosas. Recuerde que es el apóstol Pedro en una de sus cartas donde dice: echando sobre él toda ansiedad, porque él tiene cuidado de nosotros. Así dice la Biblia, allá por 1 de Pedro. Echando sobre el Señor toda ansiedad, porque él tiene cuidado de nosotros. ¿De dónde sacó ese mensaje el apóstol Pedro? ¿No será que fue aquí? ¿No será que fue aquí? Él se sentía perdido, se sentía asolado, se sentía angustiado, y entonces digo: bueno, voy a orar, voy a poner esta situación en las manos del Señor, y a saber, hermanos, si el cansancio lo llevó hasta adormecerlo, y se durmió. Pero después de esa oración, quizás el Señor tocó su costado y le dijo: Pedro, levántate. Un ángel llegó: Pedro, levántate pronto, envuélvete en tu manto, porque te voy a sacar de aquí. Aleluya. Son las experiencias difíciles de la vida las que nos dan las mejores enseñanzas de Dios.
Aleluya. Amén. Son las experiencias difíciles de la vida las que nos dan las mejores enseñanzas. No porque la vida nos esté enseñando. No estoy hablando de que la vida te enseña. Estoy hablando de lo que Dios permite que te suceda en la vida, porque Él es el que te va a enseñar. Dele un aplauso al Dios de los cielos. ¿Me di a entender bien, hermano? Porque usted va a oír esa frase en el mundo también. La vida te enseña, la vida te da clases. En los salones de la vida, dicen algunos. Sí, pero está bueno, suena bonito y suena filosófico, qué sé yo. Pero la realidad es que en la vida del creyente Dios permite situaciones difíciles, porque Él y solo Él te va a enseñar algo en la vida. Eso es lo que estaba haciendo con el apóstol. Ya había pasado 3 años y medio el apóstol Pedro de enseñanza con el Señor Jesús. Y cualquiera diría, no, entonces ya está listo, este no necesita todavía enseñanza. Claro que necesitaba. Nosotros no dejamos de aprender, hermano, sino toda la vida seguimos aprendiendo. Fue en el último día antes de ser arrestado, que Pedro todavía se equivocó en sus decisiones y pecó cuando dijo, no, a ese yo no lo conozco, ese no sé quién es, no, y dice que hasta lo maldijo. El último día que el Señor fue apresado, todavía el apóstol Pedro salió mal en la prueba. ¿Será que necesitaba aprender todavía? Sí, hermano, igual que nosotros. De repente estamos en la vida y aún en el cristianismo, de repente estamos como Josué, como valiente, y de repente, hermano, viene algo que nos tira al suelo. Y a veces aparecemos desanimados, a veces aparecemos como tristes. ¿Qué es lo que está pasando? Algo nos quiere enseñar el Señor. Siempre debemos seguir aprendiendo. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Jesús iba en la barca dormido, así que no era pecado que Pedro estuviera dormido. ¿Saber cuántas veces se ha dormido usted? Aleluya. Dele un aplauso al Señor si se anima. Número 3. Hechos capítulo 12, versículo 11. Acompáñenme ahí, por favor. Hechos capítulo 12, versículo 11 dice así: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Usted se imagina, hermano, usted en alguna situación y recibir de parte de Dios el envío de un ángel para que lo asista a usted directamente. ¿Qué le pareciera? No vaya a ser usted de aquellos que, si no es el Señor, que no venga nadie. Ve qué chulo. O sea, mire, yo entiendo muy bien que Moisés, en el contexto en que estaba, hizo bien al decir, Señor, si tu presencia no va conmigo, nosotros no seguimos. Es decir, rechazó Moisés la asistencia de un ángel, porque el Señor le dijo, mi ángel te va a llevar. Pero él dijo, yo no, ángeles no quiero, Señor, yo quiero que tú vayas conmigo. Y se plantó, pues. Y se plantó Moisés. En el contexto que Moisés está desarrollándose, creo que fue la mejor decisión. ¿Por qué? Recuerde que era la guianza de todo el pueblo de Israel en el desierto. Moisés no quería ningún
ninguna razón de error y prefirió pedirle al Señor: Señor, hazme el favor, sé tú el que vaya con nosotros. Pero aquí veamos ¿cómo se llama? A Pedro. Y Pedro no rechaza la ayuda. Bueno, ni siquiera se había dado cuenta bien de lo que estaba pasando. La Biblia dice que Pedro pensó que estaba soñando, pensó que tenía una visión. Pero ojo con lo que le voy a decir. Esto prueba, y otros textos prueban, que los ángeles pueden ser enviados por Dios para nuestra ayuda. Pueden ser enviados por Dios para auxiliarnos, para bendecirnos, para sacarnos de una situación. Bueno, no sé si usted ha tenido la experiencia de oír personas que han estado en accidentes, que se han perdido en los desiertos, y de repente dices: mire, es que yo no sé cómo, pero yo vi una luz y empecé a seguir la luz, dice, ¿verdad? Y empecé a seguir la luz y la seguí, y de repente van a parar a tal lugar. Y encontraron un lugar de salvación, pues, en medio del desierto. No saben decir bien qué es, si era una luciérnaga o qué cosa era, ¿va? Pero al final definen y dicen: no, pero de plano tuvo que ser un ángel, tuvo que hacer algo extraño. Es que Dios utiliza diferentes formas, hermano. Pero un ángel fue enviado al apóstol Pedro, y eso nos demuestra que la ayuda de Dios es poderosa y sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? La ayuda de Dios es poderosa y sobrenatural. Que quizás no se nos ha presentado a nosotros un ángel así, diríamos, no que no nos haya ayudado algún ángel. De saber cuántos ángeles nos han tenido que librar de muchas cosas, hasta de accidentes, hermano. Y usted ni se ha dado cuenta. Si es que si yo no me echo para acá, me pega. No, si el ángel hizo para allá. Si es que si yo no tuviera estos buenos reflejos. ¿Qué reflejos, hermano? Por la pura misericordia de Dios estamos vivos a veces de cosas que ni nos hemos dado cuenta. Y hasta se enoja uno. Ay, esta trabazón, dije hoy en el freeway. Saber de qué me estaba librando el Señor, va. Ángeles son enviados para ayudarnos. No están bajo nuestras órdenes, están bajo las órdenes de Dios, pero están a nuestro cuidado y a nuestro auxilio. Denle un aplauso al Señor si se anima, hermano. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Qué maravilloso es saber, hermano, que todos los recursos de Dios, poderosos y sobrenaturales, están a nuestro cuidado de Dios. Están ahí. Usted ve, no es el apóstol Pedro el único que tuvo experiencia con ángeles. Hay varios ejemplos en la Biblia. El mismo Señor Jesucristo, ¿se recuerda? En el huerto del Getsemaní fue auxiliado por ángeles. Fue auxiliado porque estaba triste hasta la muerte el Señor. Allá en el tiempo de los ayunos y oraciones del Señor, tuvo que ser auxiliado el Señor después de ser tentado por el diablo. El Señor tuvo que ser ministrado, bendecido, ayudado por ángeles. Entonces note por favor, hermano, que la ayuda que Dios tiene es una ayuda poderosa y es una ayuda sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 12. Versículo 12. Vamos un poquito más.
Dice el versículo 12. Note por favor que el 11 acaba de decir que ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, porque él había pensado que era una visión. El verso 12 dice: y habiendo considerado esto, oiga, esta parte es interesante. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y habiendo considerado esto, la reflexión o la consideración de lo que Dios ha hecho en tu vida, es muy importante no dejarlo pasar. Porque esa reflexión y esa consideración es lo que permite que la enseñanza de Dios se grabe en las telas del corazón. En otras palabras, cada vez que Dios haga algo en tu vida, no lo dejes pasar, hermano, así como, así ya, sí, Dios me salvó y me dio, pero así como a la carrera. No, mire, reflexiónelo, considérelo, descubra y extraiga de su vivencia y de su experiencia, extraiga toda la enseñanza que Dios quiere darle a su vida. ¿Por qué? Porque esa enseñanza van a dejar huellas en usted. Huellas que van a servir ya sea para otra ocasión de prueba o de dificultad, o van a servir de testimonio para otros que están pasando necesidades. Tenemos enseñanza que darle. En otras palabras, mire, no solamente cuando usted da su testimonio, no solamente dice, sí, es que el Señor me sacó de tal y tal cosa, va. Contó lo que sucedió, pero ¿qué aprendió? Aleluya. ¿Qué aprendió de eso? La parte espiritual, la parte de enseñanza. ¿Qué aprendimos de eso? Porque eso es lo que queda grabado y eso es lo que sirve a otros. Cuando le podemos explicar, por ejemplo, yo puedo explicarle a alguien que el Señor me sanó en alguna enfermedad. Yo puedo explicárselo. Puedo decirle, fíjese que yo tenía un mes de estar enfermo, el doctor dijo esto y esto, pero vino el Señor, puso su mano y me sanó. Hasta ahí va bien el testimonio, pero todavía falta qué fue lo que aprendimos. Porque ese aprendizaje le va a abrir más los ojos a la persona que está pasando por alguna necesidad. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces debemos considerar, como dice el apóstol aquí, y habiendo considerado esto, por eso es que cuando Pedro llegó a donde estaban sus demás hermanos que habían pasado, que estaban orando y esperando que sucediera un milagro, le supo explicar lo que había pasado, pero también pudo enseñar lo que él estaba aprendiendo. Por ejemplo, aprendió no solamente que Dios liberta, aprendió que un ángel fue enviado por él. ¿Cuántas veces había visto un ángel? No lo sabemos. No sé cuántas experiencias había tenido Pedro con ángeles, pero si no las había tenido, pues ahí fue una como para poder enseñarla. Ángeles pueden venir a bendecirnos. Ángeles pueden venir a ministrarnos. Ángeles pueden venir para traer un mensaje como lo hicieron con María, Gabriel. Hay ángeles mensajeros, hay ángeles ministradores, hay ángeles guerreros como ¿se acuerda? Como Miguel, el arcángel. Tienen diferentes funciones, pero todos son enviados para nuestra ayuda.
y para nuestra bendición. Amén, hermanos. Entonces, aprendamos aquí. La ayuda que Dios envía es poderosa, sobrenatural, pero también debemos reflexionar para extraer la enseñanza que Dios tiene para nuestra vida. Y número 5, para ir cerrando. Hechos capítulo 12, versos 16 y 17. Hechos 12, 16 y 17 dice: Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Eso es cuando llegó a la casa. Llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, y empezó a tocar la puerta. Y el verso 16 dice: persistía en llamar. ¿Sabe por qué no le abrían, hermano? Porque tenían miedo. Si se estaban llevando presos a los cristianos, entonces por eso no le querían abrir la puerta a Pedro. Pero Pedro insistía, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal que se callasen. Eso quiere decir que estaban hablando de mapa. Saber qué bulla estaban haciendo, qué algarabía. Se los tuvo que callar. Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. La quinta enseñanza que podemos aprender de esta historia es que cada experiencia que tú tienes con Dios te va a enseñar, pero debe de ser testificada a otros. Debe de ser testificada a otros. ¿Para qué? Para que la enseñanza no solamente sea para ti, sino que pueda ser para otros y fortalezca a otros, anime a otros, levante a otros que quizás, hermanos, están caídos, vaya, débiles, ya no aguantan la prueba que están llevando, ya no aguantan la dificultad de la prueba, y cuando oyen el testimonio de Dios, entonces viene ánimo al corazón. Amén, hermano. Viene ánimo, y entonces puede levantar la vida de otro. Entonces, las maravillas de Dios, esta es la quinta enseñanza, las maravillas de Dios deben ser testificadas. ¿Ha hecho Dios algo en tu vida, hermano? ¿Lo ha testificado usted? No solamente que podemos testificarlo aquí en la iglesia, pero ¿se lo ha dicho usted a otra gente? ¿Ha servido ese testimonio como un gancho inclusive para evangelizar a otros? Mire, es que yo estaba así como usted está. Así estaba, mire, así estaba hundido, así estaba emproblemado, así estaba mi matrimonio, así estaba mi familia. Ese mismo problema tenía yo, esa misma enfermedad tenía yo, ese mismo problema tenía en el trabajo, las dificultades de la vida, esa misma situación tenía yo. Pero mire, Dios hizo esto y esto y esto y esto. Se testifica para que la gloria sea del Dios de los cielos. Por eso debe uno reflexionarlo, porque en el testimonio puede uno, hermano, no solamente contar físicamente lo que pasó, sino el efecto espiritual en nuestra vida, el efecto en nuestra alma inclusive, porque cuando uno está en pruebas, hermano, el alma se ve afectada, ¿o no? Cuando uno está en pruebas, el alma está afectada, hermano. Si el alma se viene para abajo, se pone triste, se pone melancólico, se pone como hasta, no, mire, a veces hasta de mal humor se pone. Hasta de mal humor cuando está pasando por pruebas. No quiere que le hable nadie, no
no quiere ni contar nada. ¿Yo para qué? Yo con Dios me arreglo. Yo no quiero ayuda de nadie. Está bravo. Algo le está pasando. Su alma está en angustias, está en crisis. Y entonces una manera de expresarlo es desanimarse, es entristecerse, es angustiarse. Otros se deprimen, otros se enojan, se ponen de mal carácter. Es la forma en que el alma manifiesta que está pasando por una crisis en su vida. Pero cuando tenemos un testimonio que compartir, entonces esa persona puede oír la voz de Dios en tu enseñanza, en tu experiencia. Puede oír la voz de Dios. Y esa enseñanza va a traer vida al necesitado. Amén. Amén, amados. Hagamos un recuento rápido de lo que aprendemos de la historia de la liberación del apóstol Pedro. Número 1, la iglesia siempre debe estar dispuesta para la oración. Número 2, el diablo propone encerrarte, Dios propone liberarte. Número 3, la ayuda que Dios envía es poderosa y sobrenatural. Envía ángeles, si es necesario, envía ángeles para tu ayuda. Número 4, debemos reflexionar en la enseñanza que aprendemos. Y número 5, las maravillas de Dios se testifican. No las dejes encerradas allá solo para ti. No, Dios quiere usar ese testimonio para que otro sea bendecido por la experiencia que tú tuviste. Amén, hermanos. Póngase de pie entonces. ¿Cuántos están dispuestos a orar esta noche? ¿Cuántos están dispuestos a orar esta noche? ¿Quiere ponerse de pie? En el nombre de Jesús. Aleluya. La historia del apóstol Pedro tiene tantos detalles que enseñar, hermano, pero tantos, que si extrajéramos cada detalle, pues tendríamos no 5 puntos, tendríamos 10, 15, 20 puntos. Cuando uno revisa la encarcelada que le dan a Pedro, mira, hermano, si es que el diablo quería estar seguro que Pedro no iba a salir de ahí. Meten a un hombre con 4 grupos de soldados, no 4 soldados, 4 grupos de soldados que se iban a encargar de estar turnándose la custodia. Dejan 2 en el calabozo, en la puerta, para que nadie saliera de ahí. Otros 2, mire, hermano, otros 2 a la par del preso. ¿Quién pone soldados a la par del preso? Pero habían 2 que estaban a la par de él, adentro del calabozo. Y si eso fuera poco, encadenado el hombre. ¿Cómo salía de ahí? Bueno, ¿cómo pudo dormir así? A saber usted. Si con una cosa que tenga uno atado, ya no duerme. Tenía buen sueño el apóstol Pedro. O tenía buena confianza en Dios, que es diferente. Solo cuando tienes confianza plena en el Señor, tus problemas no te roban el sueño. Cuando tienes confianza plena en el Señor. Cuando no tienes confianza plena, mira, hermano, una cosita te roba el sueño de la noche. Una cosita pequeña. Pero Pedro estaba dormido, confiando en el Señor. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Estás confiando
¿Estás perseverando? ¿Crees que Dios puede ayudarte en tu prueba o en tu dificultad? Hoy es una buena noche para preguntarse todos esos detalles. Y si usted está pasando por alguna necesidad, ¿por qué no se viene adelante aquí conmigo? Si está pasando por dificultades, véngase. Venga a decirle al Señor: Señor, aquí está mi necesidad, aquí está mi prueba. Véngase adelante. Tome disposición y venga a presentarle al Señor su necesidad. Porque la iglesia debe de estar dispuesta siempre. No es cómo te sientes, es siempre. Debe estar dispuesto a orar, a levantar un clamor al Señor, a levantar nuestro corazón. Aleluya. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Vamos a levantar nuestro corazón. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos. Venimos a tu presencia, Señor. Porque tu presencia es mejor que la vida. En tu presencia hay paz. En tu presencia hay gozo. En tu presencia, Señor, adiestras nuestra vida. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya, Dios. Tú estás con nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, mira, Señor, las necesidades de tu pueblo. Mira, Señor, que solo a ti podemos ir. Solo a ti podemos ir, solo a ti. Solo en ti estamos. Aleluya, Dios. En tu nombre, Señor. En tu nombre. En tu sublime gracia, Señor, podemos encontrar lo que nuestra alma necesita. Somos necesitados de ti. En tu sublime gracia podemos encontrar, Señor, la fortaleza de los siglos. Aleluya, Dios. Señor. Aleluya, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, solo tú tienes el control. traemos esta noche delante de ti Señor, toda necesidad, toda aflicción, toda prueba, toda angustia. Y lo traemos, Señor, creyendo que en ti hay poder, que en ti hay libertad, que en ti, Señor, hay milagros, que en ti, Señor, hay obras maravillosas.
que solo tú puedes hacer. Aleluya. Padre, venimos a orar por aquellos que están en cárceles de enfermedad. Venimos a orar por aquellos que están pasando pruebas de salud. En el nombre de Jesucristo, Señor, te rogamos que libres la vida, libres la vida de aquellos que han sido alcanzados por alguna enfermedad, y solo tú puedes obrar para librarlos. Solo tú puedes hacer un milagro. Solo tú puedes traer la sanidad para la vida de Gerardo Barbosa, de Wendy Ramírez, Eduardo Sánchez. Oramos por la vida de Eric Rivera, por la vida de Nereida Guevara. Oramos por Yamilet Cárcamo. Señor, obra. Aleluya. Obra en su vida, Señor. Obra maravilloso, Señor. Obra en el nombre de Jesús. Con poder, Señor amado. En el nombre de Jesucristo. Señor, que el mundo sepa que en ti hay poder. Que el mundo sepa que en ti hay milagros. Que el mundo sepa que hay poder en Jesucristo. Oramos por la familia de Eliseo Salas, por la familia de Plácido Fructuoso, por la familia Cuevas Moreno. Levántate, Señor, como poderoso gigante, y muestra, Señor, tus maravillas en medio de tu pueblo. Aleluya. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Dios. Oramos por la salvación y restauración de la vida de Eduardo Sánchez, de Isabela Santana, por la vida de Noah Sánchez, Noah Santana, Señor. Oramos por Leonardo Rodríguez. Oramos por los hijos de Juana Pacheco. Alcánzalos con tu misericordia. Alcánzalos, Señor, alcánzalos. Trae tu salvación, Padre eterno. Oramos, Padre, porque tú eres hacedor de milagros, hacedor de prodigios. Si tú puedes creer, hermano, esta noche que la ayuda de Dios es sobrenatural, podrás creer que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Obra, mi Dios, en los casos legales, por la vida de Argelia Bravo, por la vida de Jocelyn Díaz. Mueve tu espíritu, Señor, y sustenta. Lleva, Señor, los casos legales. Llévalos, Señor, hasta que sean resueltos por tu mano poderosa. Señor, muévete en esta noche. Muévete sanando. Muévete liberando. Muévete bendiciendo. Muévete, Señor, por favor. Llena la vida de tus hijos esta noche. Llena la vida de tus hijos esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Padre,
Oramos por el congreso que vamos a tener la próxima semana. Padre, que tu poder, tu misericordia, tu bondad se muevan en este lugar, visitando la vida de todos los que vamos a estar buscando tu rostro. Muévete con poder, Señor. Muévete, Señor. Y que puedan ver, Padre, como los egipcios pudieron ver cómo tú poderosamente llevaste a tu pueblo como en alas de águila. Así, Señor, así esta ciudad pueda ver, Señor, al poderoso de Israel moviéndose en este lugar, trayendo sanidad, trayendo bendición. Aleluya. Aleluya, te adoramos, Señor. Hoy nos tiramos a buscar tu rostro. Hoy nos tiramos a buscar tu presencia. Hoy, Señor, creemos que tú puedes hacer un milagro en nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso eres tú, Señor. Poderoso eres tú, Señor. Haz tu obra. Como el apóstol Pedro dijo, Señor, echando sobre el Señor toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando sobre Él toda ansiedad, porque solo tú tienes cuidado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, damos gracias, Señor. Damos gracias. Damos gracias. Señor, damos gracias. A ti sea esta noche la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos esta hora. Levantamos todas y cada una de las peticiones de tu pueblo, Señor, y las presentamos en tu altar, creyendo, Señor, que tú conoces cada una de ellas, y creyendo, Señor, que poderoso eres para responder a la necesidad de tu pueblo, Señor. Padre, ministra esta noche en la vida de cada uno de tus hijos tu salvación, tu presencia, tu fe, Señor, en nuestra vida, de tal manera que aún en medio de las pruebas tú te encargues de abrir puertas, de abrir cerrojos, de romper cadenas, de abrir las puertas, Señor, para que tu pueblo pueda ser libre de toda acechanza y de toda aflicción de las tinieblas. Padre, bendice a tu pueblo en esta noche. Bendice, Señor, a cada familia y cada uno de tus hijos, las que están presentes y las que están, Señor, allá en sus casas, viendo, Señor, este tiempo de oración. Padre,
Ministrales de tu paz y de tu bendición, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor. Y amén. Gloria al Señor.